Y nos quedamos en una foto que no tomó él, Ajá. que se volvió muy famosa. Ajá. La fotografía clásica de la Adelita bajando del tren. Sí. Esta fotografía, el autor es Jerónimo Hernández. ¿Quién era Jerónimo Hernández? Un reportero, fotógrafo de prensa, muy amigo de Agustín Víctor Casasola. Hace pocos años hubo una como gran noticia de unos investigadores que decían el mito de los Casasola, ¿por qué ellos no tomaban las fotografías? Bueno, es válido, a ver, hay que decir una cosa. Él era el dueño de la agencia, por eso el archivo se llama Casasola, no porque él haya tomado todas las fotos, ni mi abuelo con sus hermanos, es porque era el dueño del negocio. También tomó fotografías, también sus hijos tomaron fotografías, pero hay fotografías de 400 fotógrafos de archivo. Entonces, evidentemente, sus compañeros de prensa formaban parte de pues los fotógrafos que trabajaban en la agencia. ¿Qué pasa con Jerónimo Hernández? Jerónimo Hernández trabaja en el periódico Nueva Era. Este periódico, si nosotros recordamos, en la escena trágica es completamente destruido. En aquel entonces, lo usual era que los fotógrafos guardaban en las bodegas de los periódicos sus negativos. Vamos a recordar que los negativos eran placas de cristal, 5 por 7 pulgadas, 8 por 10 en algunos casos, las más antiguas. Entonces era lo usual guardarlas ahí. La primera vez que se publica esta fotografía es durante la Revolución Maderista, poquito tiempo después, por lo que podemos tener el dato correcto de que esta fue una Adelita que participó en la Revolución Maderista, que fue la primera etapa de la Revolución en México. Y bueno, se publica esta fotografía. Después de esa etapa, Jerónimo Hernández decide dejar de ser fotógrafo de prensa o trabajar en el área de prensa, porque se va a la administración pública. Él se convierte en juez del registro civil. Entonces, su archivo, literal, le dice a Agustín Víctor, pues ten, ahí ponlo en la agencia, pues ahí me vas pagando por las que vas publicando, o ahí le vas haciendo, ¿no? O sea, ten. Y es así como el archivo se salva de ser destruido, ese negativo se salva de ser destruido cuando se balacea y se cañonea el periódico Nueva Era. Es una parte interesante. Después la gente decía, es que no se encuentra Jerónimo Hernández, es que Jerónimo Hernández, es que Casasola lo usurpó. Y entonces mi papá me dice, oye, espérame. Mi acta de nacimiento fue hecha en el juzgado de Jerónimo Hernández porque era el amigo de mi abuelo. Entonces, eso no es verdad. O sea, la relación familiar continúa en cierto tiempo. Claro. Que fue una hija de mi papá porque era el juez del amigo de la familia. Ya. Entonces, son estas cosas que la tradición familiar, la tradición oral te va dando esta riqueza de las anécdotas alrededor de las imágenes icónicas. Entonces, por ejemplo, la fotografía de la Adelita tan conocida, pues sí, el negativo ahora, ese sí está en Lina. Recordemos en 1976 el cúmulo de fotografías que formó el archivo Casasola se vendió al gobierno nacional, el gobierno para gestionar la Fototeca Nacional. Eso entonces, esa foto que está rota, también es una anécdota del negativo. También, si quieres, hoy vamos a hablar de ese negativo. ¿Sí? Cuando fallece mi bisabuelo, la agencia seguía funcionando y todos sus hijos trabajaban en él. Mi abuelo Gustavo, el primogénito, trabajó siempre con mi abuelo, sus hermanos Agustín, Ismael, excelentes fotógrafos, Mario, Piedad, excelente persona, una de las mujeres que trabajaba. Fíjate que me da mucho gusto hablar. Uno tiene la idea de repente que antes las mujeres no trabajaban más que en el hogar, ¿no? Y bueno, justamente con esta exposición de todas las mujeres, pues estamos retratando mujeres que trabajan en el ámbito de las fábricas, trabajan en muchas cosas, la limpieza y el cuidado, que es lo clásico no remunerado. Entonces, Piedad Casasola era la directora de archivo, era la directora de esta agencia, y mandaba a sus sobrinos, entre ellos mi papá, pues a entregar al Universal, para ilustrar sus artículos, que cuando era de la revolución, que cuando era de lo que fuera, había que mandar fotografías. ¿Cómo las mandaban? Ahorita agarramos un archivo, lo montamos en un correo electrónico y se manda. Antes agarrabas al sobrino, tu cambio con negativo de vidrio. Entonces ese sobrino en alguna ocasión fue mi papá. Salió él, ¿no? Habrá tenido unos 17 años.
Entonces, pues, llévate esta caja con el africano. Estaba ahí, agarrado ahí del lateral del camión, con otra mano agarrando los negativos. El camión da un frenonazo, mi papá se le va la moto y cuando llega el único La velita. y es por eso que podemos ver de repente, si buscamos en internet imágenes de la delita, que hay unas imágenes que está completa la fotografía, que son previas al camionazo de mi papá, y después hay otras que se ve donde está la ruptura perfecta del negativo, que es como quedó después. ¿Qué pasaba con esos negativos? Al final del día, vamos a recordar algo. Esta noción de cuidar las fotografías, los negativos, como un elemento artístico, es muy moderna. En aquel entonces era prensa, y la prensa es rápida. Entonces tenían que llegar a cubrir esa necesidad. Entonces llegaron al... Con Durex. Bendito todo. Dios, del otro lado donde estaba la película, Claro, claro. le pusieron Durex y órale, a imprimir. ¿Qué te Entonces, parece? después de años que se entrega el archivo en la Fototeca Nacional, llegan investigadores nuevos, con ideas frescas, con nuevos conocimientos, a descubrir un mundo que nadie les había platicado de dónde Claro. venía. Empiezan las críticas de, ¿pero cómo? ¿Cómo estos documentos? ¿Cómo estos negativos? ¿Cómo con Durex? ¿Cómo así? Entonces, bueno, hubo que plantearse en esos momentos la idea de verlo desde la perspectiva del momento histórico en el que se vivió. Y entonces, bueno, así se puede Es lo que entender, había. Es lo que había, y era como se usaba, y era para lo que estaba hecho. Exacto. Porque no era un estudio artístico, no era un estudio de otro sentido, era fotografía de prensa. Exacto, no era como los otros de que vengas a tomar la foto y a posar con la Exacto. familia. A eso nunca se dedicaron. Pues no, en una parte sí, un tío de mi papá sí, que de hecho es por quien mi abuelo conoció a mi abuela. Ah, no me digas. Ajá, él era medio grilla en México, entonces tuvo que salir del país. Porque la revolución... Sí, y luego bueno, se qué hizo muy tiempos. lejos, y luego pues Convulsiona. entonces tuvo que vivir en El Paso, Texas, donde fundó un estudio que le llamó Estudio Casasola. Y sí, se dedicaba a tomar fotografía de boda, de retrato de Eso pasaportes, de todo lo que conocemos normalmente como un estudio de fotografía. Pero solamente él. Solamente él, y había, bueno, Y no en México, sino en en El Paso, Texas. En el archivo hay una sección que se llama Sociales, que está repleta de toda esta fotografía de eventos sociales, de bodas, de 15 años, de lo que se te ocurra. Todo lo que tenemos los mexicanos, todo eso está ahí. Pero ciertamente eran in situ, o sea, iba el fotógrafo y les tomaba las fotografías en la iglesia, saliendo en el banquete, en el garden party, que les llamaban, Sí. las fiestas de jardín, que eran muy elegantes. Entonces, bueno, pues sí había, pero no como tal de estudio, así no funcionaba. Exactamente. No era una agencia. Ahora imagínate las cámaras que se usaban en esa época para imprimir esas fotografías. Eran unas cámaras que se llaman gafes, que tenía un compartimiento donde metías la placa de vidrio, pero la placa de vidrio ya tenía que estar previamente emulsionada del químico que tenían que preparar ellos. Entonces, cierta forma, como para tener que hacer fortaciones, porque no la cámara y otra la de los elementos, siempre necesitaban un ayudante. Entonces, mi mamá me dice, mira, hay que tener en cuenta algo. Todas estas fotografías que a lo mejor no están firmadas, es que pudo haber sido que Agustín Víctor o que mi papá o que alguien más le dijeron, tómame esta foto así, bla, 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 al ayudante. Claro. Porque pues tenían al ayudante ahí, quien también le entraba al quite, ¿no? Entonces, Le sabía a las cosas. tenía que, o tenía sea, que ahí iba saberle. aprendiendo y No tenía nada más que... que ayudaba a cargar, sino que tenía que ir aprendiendo Claro, iba el viendo, oficio. Claro, iba viendo el oficio, iba viendo el proceso de los Kiko, todo eso sucedía. Entonces, bueno, era una labor muy rica, y entonces así es como nace el archivo Casasola. Yo estoy emocionada. No sabes qué gusto me da. Y que sea una mujer la que me lo cuente. Y que me cuente de su bisabuelo y estas cosas. Y yo creo que debemos hacer citas para vernos Sí. más seguido. Ir entrándole a este tema. Porque yo Claro. no sé, tú no sé qué opinas, pero ahora sigue habiendo mucha gente aficionada a la fotografía. Ahora mucho más que antes. Fíjate que justo le preguntaban a mi papá hace poco que él qué pensaba de estos medios, ¿no? De estos medios modernos. Y bueno, él recordaba lo difícil que fue para los tiempos previos, para mi abuelo, por ejemplo, que tenía que tomar fotografías de los toros y le dan 12 negativos. Y entonces no se podía equivocar. Claro que Porque no. era 2 por toro, o sea, no los podía romper, no los podía velar, Nada. no los podía nada. Entonces, tenía que ser una expertise muy grande.
Ahora, sí es verdad que se hace mucho más fácil con la tecnología, No, bueno. pero también nos da la chance de tener acceso a cosas que no hemos podido. Si quieres, vamos a imaginarnos unas visiones más grandes o lo que hay ahora. Lo que hay ahora, vaya que hay. En Facebook, Casa México. Sí, Casa México y ¿me lo prometes? Te prometo, claro que sí. Fíjense, nos quedamos. Estamos apenas en el arranque con estas anécdotas, con el sabor de una mujer que además se ha metido a conocer la historia y está dirigiendo Casa México con mucho cariño, con mucho orgullo. El programa el día de hoy. Janet, muchas gracias. Un beso grande. Regreso.